Papi Dios, hoy te damos muchas gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia que tú tienes con nosotros todos los días de nuestras vidas. Hoy venimos delante de ti agradeciéndote tu amor, tu gracia, agradeciéndote la vida que tú nos has dado día tras día. Papi Dios, hoy quiero darte las gracias por cada uno de los miembros de tu cuerpo, levantando ante tu trono la iglesia, orando por sanidades, provisiones. Señor, que tú puedas mostrarte a ellos todos los días de su vida. Papi, te doy gracias porque tú abres los ojos de nuestro entendimiento y permites que tu palabra pueda llenar nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros y hoy te decimos que eres bienvenido, papi. Bienvenido a nuestro tiempo de lectura y meditación de la palabra de Dios. Gracias, iglesia, gracias, oyentes, toda aquella persona que está escuchando, que toma su tiempo para sentarse y leer, meditar en la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que el Espíritu de Dios está sobre ti, sobre mí, y nos trae para que nosotros podamos meditar en su palabra, leerla y hacerla parte de nosotros. Su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Así que, pues amigos, los invito a que ustedes también compartan, ya sea que se digan me gusta, me gusta. Yo también estoy leyendo y mientras leo el Espíritu de Dios pone esto en mi corazón y podemos aportar algo. Sabes, tú y yo somos partes del cuerpo del Mesías, miembros del cuerpo del Mesías. Y juntos podemos edificar la iglesia, juntos podemos trabajar, juntos podemos ser luz en medio de las tinieblas, juntos podemos traer la revelación de la palabra de Dios a aquel que aún no le ha sido revelada o a aquellos que aún no han venido a los pies de Jesús. Pero si tú estás oyendo en esta tarde, pusiste este video por pura curiosidad y hoy estás oyendo el mensaje, bienvenido. Y yo espero que tú le digas al Señor, sí, aquí estoy. Así que hoy, amigos, les vamos a empezar una lectura con el libro de Lucas. Y si usted lo tiene por ahí, vayamos a Lucas y yo lo he estado leyendo desde la versión Nueva Traducción Viviente. Vamos a seguir ahí. Pero hay unas partes que me gustan mucho. De todas maneras, me encanta, como dice en el libro en la versión Reina Valera. Y otras que nos dejan saber más clarito las palabras, que a veces leyendo todas las diferentes versiones nos ayuda a comprender un poquito más lo que la palabra de Dios está hablando. Pero vámonos a leer en Lucas capítulo 4 y hoy vamos a hablar la tentación de Jesús. Él fue tentado y sabes, él fue tentado y estuvo ayunando 40 días en el desierto. Fue después de que él fue bautizado, pero mientras estuvo en ese ayuno, eh, el enemigo vino a tocar su vida. Sabes, él en ese entonces, cuando fue bautizado, era el inicio de un llamado que Dios le hizo a su vida y que estaba a punto de desprender. Y yo creo que la razón que Dios puso en mi corazón esta palabra es porque tú y yo tenemos, como el día del domingo nos la pusieron, una semilla que Dios nos dio para que nosotros la plantemos para que crezca. ¿Y qué te parece si vamos a ver qué pasa? Porque a Jesús, siendo Jesús el Hijo del Dios viviente, que vino, dejó el cielo, dejó su estancia, dejó su comodidad, dejó su todo para venir a esta tierra, nacer como hombre, hacerse como tú y yo, viviendo en calor, en frío, en esa soledad a veces. Sin embargo, dejó todo y se hizo como tú y como yo para venir a cumplir un propósito del Dios Todopoderoso en esta tierra. Y el propósito de Él, tan importante, que Él es la luz. Él vino a revelarnos el reino de Dios. Vino a abrirnos una puerta que había estado cerrada. Y Él era el único que la podía abrir. Y vino a esta tierra a abrir esa puerta. Entonces,
Al inicio de su ministerio, al inicio cuando él fue bautizado, fíjate que hizo todo el proceso que nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que nacer de nuevo, tenemos que aceptarlo, tenemos que ser bautizados, sumergirnos en el agua, donde estamos declarando, ya no vivo yo, pero ahora Jesús vive en mí, o el Padre vive en mí. Y Jesús vino a dar el ejemplo. Y de hecho, cuando fue bautizado, Juan le dijo, ¿por qué vienes a mí? Yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Pero él dijo, déjalo, que las cosas sean como tienen que ser. Él nos puso el ejemplo y antes de iniciar su ministerio, él hizo todas estas cosas. Anduvo haciendo milagros, antes de empezar a hacer milagros, señales y maravillas, antes de que viéramos todo el gran poder que Jesús tenía en sus manos, tuvo que pasar este proceso en el tiempo de ayuno y oración. Ese tiempo de ayuno y oración, ¿qué sería? Yo lo quiero poner de esta manera, no me voy a meter mucho ahí porque quiero leer, pero es la introducción nada más. ¿Qué sería? ¿Qué sería ese tiempo de ayuno que Jesús tuvo después de haber sido bautizado? Yo me imagino que como es en el ayuno, uno se aparta para escuchar la dirección de Dios. Uno se aparta, acalla su cuerpo, acalla su hambre, acalla su todo, solo para escuchar lo que Dios quería decir y hacer. Ahora, en ese tiempo de que él se apartó, antes de iniciar, fue tentado por el enemigo. Pero vamos a leerlo. ¿Qué les parece? Ahora sí vamos a leer capítulo 4, tentación de Jesús. Dice el capítulo, ¿cómo se dice? El título que tiene aquí. Dice así. Entonces, vamos a leer desde el verso 1 al 13. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó al río Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Fíjense, Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se transformen en pan. Jesús le dijo, no, la escritura dice, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó, y dice, fíjense lo que dice, y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré toda la gloria de este reino y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos, para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Fíjense esta palabra, si me adoras. Vamos a analizarlo, vamos a verlo. Vamos a estar observando algunas cosas. Vamos a ver el verso 8. Jesús le respondió, la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo los llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres hijo de Dios, tírate, pues la escritura dice, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán en sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras dicen también, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. En el verso 3 dice, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. ¿Hasta cuándo? Hasta la siguiente oportunidad. Lo dejó, pero dice, ya volveré. O sea, el enemigo no tienta una vez y se da por vencido. El enemigo viene una y otra y otra y otra vez. Viene a buscar para destruir la semilla que Dios te dio a ti para sembrar en este reino, para sembrar en esta tierra. Pero vamos, ¿qué te parece si vámonos y nos regresamos?
Vamos a estar viendo este capítulo o estos 13 versículos durante esta semana. Vamos a desglosarlos o meditarlos de alguna manera. Por eso te digo que si tú puedes decirme tus pensamientos, lo que tú piensas, sería bien padre que me ayudaras a ver lo que el Espíritu de Dios dice. Pero fíjense, Jesús dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y el Espíritu los llevó al desierto. Bueno, ¿qué les parece si nos regresamos un poquito antes? Para ver qué fue lo que pasó aquí. Nos habla de toda la descendencia de Jesús, pero antes de la descendencia, vamos a ver que nos habla sobre que Jesús estaba siendo bautizado. Estaba siendo bautizado bautizado, ¿verdad? Se entregó, se estuvo sumergido. Fíjense lo que dice en el verso, en Lucas capítulo 3, versículo 16. Si usted tiene su Biblia por ahí, regresemos un poquito para ver lo que dice en el verso 16. O bueno, vamos a ver desde el verso 15. Y podemos ver más, pero vamos a ver desde aquí que dice, todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Pero Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trillare y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar las buenas noticias. Fíjense, vinieron a Juan y le preguntaron que si era el Mesías. Le preguntaban a Juan porque la gente había oído el Evangelio ya o estaba oyendo desde hacía muchos años que vendría el Mesías. Pero le dijo Juan, y la gente esperaba, pues es que Juan como que llena los perfiles, ¿no? Del Mesías. Y fueron y se preguntaban, pero Juan les dijo, yo no soy el Mesías. Si se fijan lo que dice, ahorita que estaba leyendo, wow, es impresionante porque aquí en estos cuantos versículos que acabamos de leer de Juan 3, créeme que tiene un montón de cosas que podemos escudriñarle y sacarle. Porque dice Juan contestó a sus preguntas, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí. Fíjense lo que dice, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo. Vean la humildad, la sencillez del corazón de Juan para hacer la voluntad de Dios. Juan sabía qué era lo que él tenía que hacer. A este punto Juan sabía y reconocía que venía uno. O sea, ya se le había dicho, tú vas a ir a preparar el camino. Es impresionante cómo unos preparan el camino y otros siembran. Es como el que ara. Uno ara la tierra, la limpia, y luego otro siembra, pero otro viene a cosechar. Y a veces nosotros no entendemos ese proceso. Pero Juan era el que estaba arando, era el que estaba preparando la tierra para que el Mesías viniera. Pero vean aquí lo que dice. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo. O sea, él es, en otras palabras, él es mucho, 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 mucho más grande que yo. Y lo dice, ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. O sea, nada. O sea, ni siquiera para agacharme y tocar sus sandalias. Él es tan grande porque reconoció quién era el que venía. Fíjense, él no los va a bautizar con agua. Él los va a bautizar
con el Espíritu Santo. O sea, Jesús, en la venida de Jesús, una de las cosas que nos iba a pasar, íbamos a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y dice, y con fuego. En otras palabras, con poder. El Espíritu Santo y con poder. Y luego dice, Él está listo para separar el trigo de la paja. No me voy a meter en esta parte, pero es impresionante. Dice, Él va a separar. Una gran división, ¿escuchas? Va a separar el trigo de la paja. Impresionante. Separa el trigo de la paja. O sea, va a separar los que son del reino y los que son de las tinieblas. Del reino de Dios y el reino de las tinieblas. Jesús es el que va a hacer la diferencia entre el reino de las tinieblas y el reino de luz. Él los va a separar. Dice, Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego dice, limpiará la zona donde trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja con un fuego intermediable. Uy, no, mi hermano, si usted está entendiendo lo que yo estoy entendiendo aquí, o sea, Él va a venir, va a separar el grano o los hijos, los va a poner en un lugar, pero a la paja lo va a poner en el fuego. Viene la venida del Mesías, el regreso del Mesías. Este es el tiempo donde estamos siendo separados entre el trigo, si somos paja. ¿Qué es lo que somos? Nos está separando, pero la decisión es uno. Ahora, dice Juan, usó muchas advertencias similares al anuncio de las buenas noticias del pueblo. O sea, usó muchas parábolas. ¡Wow! ¡Qué impresionante este versículo! Entonces, vemos aquí que cuando Jesús, si ya supimos y vemos que Él es el que vino a separar entre el trigo y la paja, entonces el trabajo de Jesús, dice aquí en el versículo 1, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó al río Jordán, donde había sido bautizado. ¿Se acuerdan que cuando fue bautizado dice que descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma y se sentó sobre él y declaró algo? Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. O sea, este es mi Hijo al que yo estoy llamando para venir y separar el trigo de la paja. Él es mi Hijo, yo lo estoy llamando. Y el poder de Dios descendió y estuvo con él para cumplir el propósito de Dios. Y luego dice, regresó. Y el Espíritu Santo lo llevó a un desierto. O sea, dirigió los pies de Jesús a un desierto donde tenía que estar un tiempo siendo tentado. Pongo, preparado. En donde estaba siendo preparado para desarrollar el tema o el propósito de Dios. En Lucas, en el verso 14, este mismo versículo dice, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del Espíritu Santo, y las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. En el momento que Jesús fue tentado, él regresó para cumplir el propósito, pero impresionante, porque dice que las noticias corrieron por todas partes. Ahora, lo dijo Lucas, pero también en Mateo. Dice así, Mateo 4:1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Y tú dices, ¿cómo que Dios lo llevó para que el diablo lo tentara? Bueno, ¿cómo pasas la prueba? Mira, tú estudias y te preparas, pero llega el momento donde, ok, vamos a ver cuánto es tu conocimiento y pasas la prueba. Jesús nos mostró el camino que vamos a caminar siempre, nos mostró la prueba. Cuando tú y yo venimos al Señor, somos llenos del Espíritu Santo. No somos llenos del Espíritu Santo para pedirle una casa, una cama, un perro, un gato, o para salir a viajar o para salir a disfrutar. No somos llamados
ni nos llenó del Espíritu Santo Jesús o el Padre para que nos sentáramos en la iglesia haciendo nada. No, Él nos llamó con un mandato. Él nos trajo a su reino. De hecho, le dijo ¿cómo se llama? A Saulo de Tarso. Y a mí me gusta esa escritura, déjame ver porque no la tenía preparada, pero en Hechos capítulo 16, si no me equivoco. Yo estoy en Juan. Hechos capítulo 16. Fíjate, a ver, rápidamente, pero fue cuando se presentó con Juan, con Pablo, perdón, y se le apareció a Pablo. Déjame ver, más Pablo que me abraza diciendo no tengo ninguna. No me acuerdo ahorita, pero bueno, si no te lo doy mañana y te dejo, le voy a tener de tarea. Pero cuando se le presentó, que le dijo, instrumento me es este. A lo mejor alguien que está viendo me lo va a escribir por ahí. Pero cuando Pablo recibió a Jesús y que Ananías estuvo orando por él, le dijo, este es instrumento para mí, para que lleve la luz del evangelio a los demás. O sea, es mi instrumento. Ahorita no me acuerdo. Entonces, vino al reino de los cielos, luego se las debo, Vino al reino de los cielos y como Pablo era instrumento, tú y yo somos instrumentos del reino de Dios. De hecho, en Mateo 28, mira, estoy sacando unas escrituras que ni siquiera tenía a la mano, pero que me vienen a mi mente y no quiero decirlas mal, por eso me gusta más leerlas. Pero en 28, verso 18, cuando Jesús ascendió, que ya murió y resucitó, y ascendió al Padre y regresó, dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús tenía una asignación cuando vino a esta tierra. Bueno, y recibió el poder del Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo para poder cumplir con ese llamado, con ese propósito. Bueno, amigo, cuando tú y yo nacemos de nuevo, somos llenos del Espíritu Santo porque tenemos una asignación en el reino de los cielos. Y esa asignación que tenemos es que nosotros salgamos fuera a todas las naciones, levantando la cosecha, extendiendo el reino de los cielos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos. O sea, la asignación que tenemos es que vayamos fuera a ser discípulos. No nos dijo que nazcamos de nuevo para sentarnos en la iglesia cada domingo, cada que nos reunamos. Eso es para alimentarnos, porque también nos dio la asignación de no dejarnos de congregar. Es en donde nos congregamos, donde estamos juntos congregados, donde recibimos instrucción, enseñanza y nos apartamos para glorificar el nombre de Dios. Y tenemos esa comunión, Dios, le hablamos a Dios, le cantamos, le exaltamos, Él se derrama sobre nosotros y es una convivencia entre el padre y familia, papá e hijos. Pero la asignación es que salgamos fuera para ser discípulos. Vayamos a buscar a aquellos que están perdidos para reconciliarlos. Nos dio en Corintios el ministerio de la reconciliación, para reconciliar lo que se había perdido, que eso es lo que vino el Padre. Jesús vino a buscar y a restaurar todo lo que se había perdido, a separar la paja del trigo. Entonces, tenía esa asignación y fue lleno del Espíritu Santo para poder cumplirla. Tú y yo nacemos de nuevo y somos llenos del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la asignación que el Papi Dios nos dio. Ahora, Jesús fue tentado. Lleno del Espíritu Santo regresó a Galilea. O sea,
Fue, se apartó, estuvo delante del Padre, escuchó, pero también fue tentado en el desierto. Cuando él fue tentado en el desierto, probó su corazón, qué tan íntimo, qué tan entregado estaba con él. En Isaías capítulo 11, versículo 2 al 4, dice, fíjense lo que dice, déjenme lo abrimos aquí totalmente, dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, y el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará las decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. En el verso 5 dice, llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Ahora, dice, cuando fue lleno del Espíritu Santo, todo esto no fue lleno solo del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu del Señor reposa sobre él, pero también el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Eso es lo que el Espíritu se derramó sobre él y le dio el poder, porque le dio todo lo que necesitaba. Conocimiento, consejo, entendimiento, sabiduría. O sea, cuando fue lleno del Espíritu Santo, todo esto reposó sobre él. Pero algo más que le dijo, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre él, dice, y se deleitará en obedecer al Señor. O sea, al derramarse el Espíritu de Dios sobre Jesús, otra de las cosas que hizo es que lo va a llevar a que no juzgue las apariencias. Porque como humanos tenemos la tendencia de ver ciertas cosas y juzgar la apariencia, no la realidad. Y Dios no quiere que juzguemos apariencia, sino que juzguemos el corazón del hombre más dentro, y solo el Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento para ver y entender el corazón del hombre y no juzgar por apariencias. Y luego dice, ni tomará decisión basadas en rumores. O sea, el Espíritu Santo estaba sobre Jesús para que no se moviera por lo que oye, ni tampoco por lo que ve, sino por lo que el Espíritu de Dios estaba hablando. El espíritu consejo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia estaba sobre él. El consejo estaba sobre él para poder dirigir al pueblo en la dirección correcta. Y luego dice, harás justicia a los pobres. O sea, vas a hacer lo que corresponde, vas a hacer el bien. Vas a tomar decisiones imparciales. Tú no vas a ver quién tiene más o quién tiene menos. El Espíritu de Dios está sobre él y te ayuda a discernir, no para hacer porque tengo dinero, no porque me dan, no porque poseo, no porque hay ciertas habilidades, no, sino porque hay justicia, porque hay verdad, porque no eres imparcial, este sí, este no, porque no tengo preferencia de personas, sino porque el Espíritu de Dios es el que toma la decisión a quién va a poner, dónde y cómo lo va a hacer. Quién va a entrar y quién va a salir. Es el Espíritu Santo. Pero me encanta saber cuando dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y acá en Isaías, cuando nos da la profecía, nos deja ver exactamente qué clase de espíritu venía sobre él. Otra vez, para que a ti y a mí nos quede claro, porque esa es una parte de la base de lo que vamos a estar viendo en la semana. El Espíritu del Señor reposará sobre él. ¿Qué espíritu? Espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento. ¿Qué vino sobre ti? Espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo
y de poder y el espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Cuando fuiste lleno del Espíritu Santo, al nacer de nuevo, esto reposó sobre ti. Sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento y temor de Dios. Eso te va a llevar a ser obediente a la palabra de Dios. Entonces, se te dio una semilla, se te invistió del poder para que puedas y pueda yo, al momento que nací de nuevo, tú que naciste de nuevo, y tú que estás escuchando y no has nacido de nuevo, en el momento que tomes la decisión llegarás a ser espiga, no paja. Vas a ser déjame lo veo aquí, que se me va. Dice que va a separar el trigo de la paja. Llegarás a ser trigo, no paja. Llegarás a ser aquel que está apartado para el reino de Dios, no aquellos que van a ser llevados al fuego y ser quemados y consumidos en el fuego. El poder de Dios está para que podamos establecer el reino de Dios. El poder de Dios está no para que consigamos un carro o consigamos una bonita casa o una bonita ropa y nos vistamos bien elegantes y tengamos muchas joyas y todo esto pasa, todo esto nos provee Dios para que el reino de los cielos o Dios sea glorificado a través de ti, porque Él tiene trabajadores y no tiene trabajadores mendigos o que andan mendigando el pan, porque los hijos de Dios no mendigan el pan. Entonces, al momento que yo estoy poniendo en práctica la palabra de Dios, en el momento que yo decido ser una hacedora de la palabra de Dios, tomar esa semilla para sembrarla en otro corazón, en ese momento toda la provisión viene para mí. En ese momento el espíritu de sabiduría estará sobre mí obrando. El espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Dios. No va a estar en aquellos que van a estar sentados en la iglesia sin hacer nada. ¿Para qué? ¿Para qué se derramaría el Espíritu Santo sobre alguien que no va a hacer nada? Porque no has encontrado tu joya preciosa. Entonces, Dios inviste de poder a aquellos que se levantan a ser hacedores de la palabra de Dios. Jesús fue tentado y fue llevado al desierto. Y dice, y el Espíritu lo llevó al desierto. Bueno, dice, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener hambre. Ahora, allí fue donde empezó la tentación y allí es donde tú y yo nos vamos a parar hoy y mañana vamos a continuar qué fue lo que pasó, pero quedó claro. En el momento que él tomó la decisión, fue investido de poder para que él pudiera cumplir el llamado de Dios. Así que, amigo, ¿qué quieres hacer tú? ¿Quieres ser investido de poder? ¿Cuál es el fin? ¿Quieres ser lleno de Dios? ¿Cuál es el fin? ¿Quieres ser todo? ¿Cuál es el propósito? ¿Tú? ¿Yo? ¿Que yo tenga? No. Pablo fue sacado de donde estaba porque dijo, instrumento me es este, para sacar de las tinieblas a la luz al pueblo, a que sacar a aquellos que están en tinieblas a la luz, para llevar mi evangelio. No somos investidos de poder para ser engreídos y orgullosos, altivos y presumidos. No, soy el gran pastor, soy el gran soy el gran profeta. No, aquellos tenemos que tener cuidado, ni tampoco, no sé, no puedo. No. El orgulloso es el altivo como el que parece ser humilde que no hace nada. Es orgulloso el que tiene mucho como el que a veces no tiene nada. No puedo, soy tan humilde que no puedo. Es orgullo. Así que, hermano, amigo, el reino de los cielos se ha acercado a ti. Dios está aquí y a ti y a mí nos ha investido con su poder
no para estar sentados haciendo nada. No, se está llamando a ser hacedores, no solamente oidores. Con esto yo te dejo. Piensa en lo que estamos hablando. Gracias por acompañarnos en nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Te esperamos durante la semana de martes a viernes. Bendiciones.